Mi alma tiene sed de ti. Como siempre, un gusto compartir con ustedes. Ojalá que les esté gustando el estudio hasta el momento. Así que en Rancagua ya están por terminar, les queda una sesión solamente, así que ya nos van a alcanzar ustedes también. Como siempre, antes que comencemos, antes que empecemos con cualquier cosa, busquemos al Señor y que el Espíritu Santo nos ayude y nos guíe en este estudio de hoy. Señor, te damos tantas gracias por el privilegio que tenemos de venir a aprender de tu palabra, a aprender de tu persona, Señor. Ayúdame a hablar solamente palabras tuyas, que tu Espíritu Santo me guíe, que no sean palabras mías sino las tuyas, y ayuda a cada persona en esta habitación, en este momento. Abre sus corazones, abre sus oídos y sus mentes para recibir tu palabra hoy y que haya un cambio adentro, Señor, que puedan salir con una mentalidad distinta. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya se acuerdan, hemos estado viendo cada yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Previamente, en la primera sesión, hablamos con la última, porque se acuerdan que yo les expliqué que a veces con Juan hay que empezar de atrás para adelante. A lo que me refiero es que hay que tener los eventos finales en mente. Entonces, primero aplicamos ese mismo método a los yo soy. Empezamos con el último y dijimos que cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera, dice yo soy el Israel verdadero. Y esa es la base de nuestra serie y es la pregunta. ¿Cómo llegamos a ser, cómo llega todas estas declaraciones y termina con yo soy el Israel verdadero? ¿Cuál es la progresión? Eso es lo que vamos a estar viendo cada vez. Y quizás algunos de ustedes que son un poquito más rápidos van a empezar a ver la progresión más rápido que otros. Y otros van a llegar ahí. Todos vamos a llegar ahí en algún momento. Vamos a entender qué es lo que está haciendo Juan y qué es lo que está haciendo Jesús. Y la semana pasada vimos el primero de los yo soy, que fue yo soy el pan de la vida. Y si se acuerdan bien, la conclusión que sacamos de eso, por todo lo que sucedió, todas las conversaciones alrededor de ese yo soy tenía que ver con Moisés y la ley. Y tenía que ver con la palabra de Dios. Entonces cuando Jesús se declara yo soy el pan de la vida, básicamente está diciendo yo soy la ley, yo soy la palabra de Dios, hecha en carne. Ustedes quieren criticarme con la ley, adivinen qué, yo soy la ley. Yo tengo la autoridad y el poder porque yo soy la ley. Así que esa fue la conclusión de la primera. Y vamos a la siguiente imagen. Hoy día entonces vamos a ver la segunda, que es yo soy la luz del mundo. Muchos de ustedes han escuchado esta, tenemos hasta quizás camisetas con esto, tenemos pósters en la habitación. Y creo que todos podríamos de alguna manera dar una interpretación de a qué se refiere Jesús con esto. Y no creo que sería equivocada la interpretación que muchos de ustedes le darían. Creo que el simple hecho de decir yo soy la luz del mundo como que queda un poco en claro. Pero lo lindo de Juan y lo que Juan está haciendo es que hay muchos detalles en la Escritura que sin entender todas las cosas que nos está dando, cosas del Antiguo Testamento, cosas de la cultura judía, cosas de la persona de Jesús, cuando tú conectas todas esas cosas, de repente esta frase yo soy del mundo tiene una dimensión más grande de lo que nosotros pensamos. En la Biblia la idea de luz es muy común. Ustedes quizás se acuerdan de muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es la primera cosa que Dios creó? Lo vemos en Génesis, que la primera cosa que se crea, la luz. En el medio de la oscuridad, la primera cosa que aparece es la luz. Eso no es coincidencia. Eso es un simbolismo tremendo. ¿Por qué? Porque Juan, en su primer capítulo, también habla de la luz. Es interesante que Juan no comienza su evangelio con el nacimiento de Jesús, no. Él empieza inmediatamente con el verbo. Y se acuerdan que hablamos de la palabra de Dios, y él empieza con la palabra. El verbo se hizo carne. Y después empieza a hablar, la luz llegó. La luz llegó a alumbrar, aunque muchos no querían aceptar la luz. Tenemos imágenes del Antiguo Testamento de la luz. Israel, cuando está en el desierto, Dios, su presencia se ve como ¿qué? Una columna de fuego. Hay luz presente alrededor de los israelitas. Hay, por ejemplo, muchos salmos que hablan de la luz. Salmos 27, tú eres mi luz
y mi salvación. O también el Salmo 119, que ustedes mismos pueden terminar la frase: lámpara es a mis pies tus palabras. La luz es común, es un simbolismo común en la Biblia. La pregunta sí es, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ¿a qué se refiere? ¿A qué está haciendo referencia exactamente? Y eso es lo que vamos a ver en este estudio. Así que si tienen sus Biblias, vamos a abrirlo primeramente a Juan capítulo 7. A pesar de que el yo soy está en el capítulo 8, como siempre necesitamos un poco de contexto. Porque como les dije anteriormente, si se acuerdan, que muchas veces al leer Juan, tú no te puedes leer solamente un capítulo y quedarte con eso. Muchas veces tienes que leer lo que pasó antes, porque eso le va a dar todo el fundamento a lo que va a suceder. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Si se fijan en el capítulo 7, Juan hace mención ya de una fiesta. Y si se recuerdan bien, Juan organiza su material alrededor de las fiestas judías, porque las fiestas judías tienen un simbolismo tremendo, tremendo. Entonces cada cosa que Jesús hace tiene un simbolismo con la fiesta. Y si ven ahí, no lo vamos a leer, yo les voy a dar simplemente la idea, pero lo tienen ahí en sus Biblias para que ustedes puedan confirmar. Los hermanos de Jesús, los verdaderos hermanos de Jesús, ellos confrontan a Jesús y dicen, ya, está la fiesta, ¿por qué no? Tú deberías ir ahora, hacer tus obras en público. ¿Por qué dicen eso? Los hermanos de Jesús no eran creyentes, no creían en Jesús como su Salvador, su Mesías, pero yo creo que algo veían que Jesús estaba haciendo milagros, veían que Jesús estaba haciendo algo. Es probable hasta que quizás estaban pensando de la típica mentalidad judía, quizás Jesús era este líder político que estaban esperando. Entonces lo confrontan y le dicen, tienes que ir a la fiesta, ahí haces tus obras en público. ¿Por qué? Porque esta fiesta era muy importante. Esta era una de las 3 fiestas más grandes de las fiestas judías. Aquí llegaban todos, incluyendo gentiles. Así que si Jesús va a hacer algo en público, este es el momento de hacerlo. Pero Jesús, como siempre, los planes de Dios no son nuestros planes. Él hace cosas a su tiempo. Y Jesús le dice, no, vayan ustedes. Y los hermanos se van. Y Jesús después va callado va. Sin que nadie sepa, él va a la fiesta. Y ahí comienza a enseñar. Y obviamente, al enseñar, como es el patrón, como vemos en Juan, el resultado es que un debate, un conflicto con los líderes judíos. Y empiezan a confrontarlo por las enseñanzas que él está dando. Porque siempre en sus enseñanzas Jesús se está identificando con Dios. Siempre en sus enseñanzas Jesús está diciendo que el Padre le envió. Y eso da mucho conflicto con los líderes judíos. Entonces empieza el conflicto. ¿Y de qué hablan? De la sanidad del día del reposo. Si se acuerdan, la semana pasada él sanó un paralítico. Y eso fue lo que empezó todo el debate del Moisés y la ley. Entonces el argumento sigue aquí, sigue. ¿Por qué estás haciendo sanidades en el día de reposo? Y después se empiezan a cuestionar si es el verdadero Cristo. ¿Y quién es el Cristo? Y se arma todo un argumento. Hasta llega el punto en que quiere tratar de llevárselo y arrestarlo. Pero Jesús logra arrancarse. Y hay un pasaje, como vemos ahí en el versículo 12 al 13, que Juan nos aclara algo y dice, y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Se acuerdan que yo les dije, y esto siempre tenemos que tener en mente, Juan es el único que habla del riesgo de la expulsión de la sinagoga? Es un riesgo verdadero. A nosotros nos cuesta entender eso porque es súper fácil entrar a la iglesia y no perdemos nada. Pero para los judíos del tiempo de Jesús, decirle sí a Jesús es perderlo todo. Perder toda tu identidad, perder toda tu comunidad, perder quizás hasta tu familia. Pero Juan nos hace este comentario que la gente está empezando a creer. Y quieren creer, pero tienen miedo. Entonces, esto nos da la idea de qué es lo que va a suceder ahora. Ya Juan nos da la escena, es la fiesta de los tabernáculos. Y ahí está Jesús, en medio de esa fiesta.
Ahora, antes de seguir y empezar a ver qué es lo que sucede en el evento, tenemos que entender de qué se trata la fiesta de los tabernáculos. Vamos a la siguiente imagen. La fiesta de los tabernáculos básicamente era un recordatorio de los 40 años en el desierto después del Éxodo. ¿Se acuerdan cuando sacaron a Israel de Egipto? Vivieron 40 años en el desierto. Y era una fiesta para recordar la provisión y el cuidado de Dios. Comenzaba 5 días después del día de la expiación. El día de la expiación no era una fiesta realmente, era un evento judío importante, que era el día donde hacían los sacrificios, el sacrificio de arrepentimiento para el pueblo. Era un día solemne, era un día duro, donde tú sentías todo tu pecado y se lo entregabas a Dios y pedías perdón. Entonces la fiesta de tabernáculos venía después de eso y era una celebración tremenda, porque ya Dios nos perdonó. Ahora vamos a celebrar y vamos a recordar cómo Dios nos cuidó. Duraba 8 días y comenzaba en un sábado. Y era una fiesta que tenía como doble propósito. Era para recordar lo que Dios hizo, pero también era una fiesta de esperanza. Esperanza del futuro Mesías que iba a venir. Esperanza de la liberación y restauración de Israel. ¿Por qué? Porque si Dios nos cuidó durante los 40 años en el desierto, nos va a cuidar ahora. Y si Dios nos llevó a la tierra prometida después de esos 40 años, nos va a llevar ahora. Vamos a restaurar, vamos a recobrar la tierra. Hay, por ejemplo, eventos en el Antiguo Testamento que son muy particulares y suceden en la fiesta de tabernáculos. Una fue la dedicación del templo de Salomón y la reconstrucción del templo de Jerusalén. Entonces vemos que la fiesta de tabernáculos, al menos como lo vemos en la Biblia en el Antiguo Testamento, casi siempre está asociado con el templo, con la presencia de Dios, y nos muestran los eventos. Entonces no es coincidencia que la dedicación del templo de Salomón fue exactamente la fiesta de los tabernáculos. Y era también una celebración de las cosechas, especialmente las uvas y las aceitunas. Entonces ellos traían las cosechas. Era una celebración de lo nuevo, de la restauración, del nuevo nacimiento, de la idea de futura esperanza. Recibimos el perdón de Dios y ahora Él nos va a cuidar. Vamos a la siguiente. Pero la clave de la fiesta de los tabernáculos, como les decía, era recordar este tiempo, cuando ellos estaban en el desierto y le dijeron sí a Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada cuál era la fiesta? La fiesta de la Pascua. Entonces después de Egipto, ahora es la fiesta de los tabernáculos, la celebración después de eso, del tiempo de cuidado de Dios, cuando Él estuvo con nosotros en ese desierto, en ese tiempo duro. ¿Y cómo estuvo con ellos? Como una columna de fuego en la noche, que brillaba, que alumbraba todo, para que en el medio de la oscuridad, en el medio donde ellos están ahí, un pueblo sin tierra, pueden ver, y ahí está la presencia de Dios sobre ellos, cuidándolos. Vamos a la siguiente. ¿Qué pasaba en la fiesta de tabernáculos? ¿Cómo se celebraba esta cosa? Me hace empezar un poco en el 18. ¿Por qué? Porque hacían, por ejemplo, lo que se llamaba una suca. Y esto era para recordar el tiempo en el desierto. Entonces, al comenzar el primer día de la fiesta, bueno, lo más probable es que desde antes empezaban a construir lo que era una suca, como una enramada. Era como una pequeña casita. Y la arreglaban, y había hasta como competencia, a ver quién hacía la mejor casa para los 8 días de la celebración. Ahora, si vas a estar viviendo en esa suca por los 8 días, yo creo que la mayoría habríamos tratado de hacer la mejor suca posible, porque no quiero dormir incómoda o no quiero comer incómoda. Entonces empezaban y lo hacían generalmente en el patio de su casa o en el balcón. Y eso era para recordar el tiempo donde ellos sí vivían en mini tabernáculos, en tiendas, en carpas, en el desierto. También durante esta fiesta había muchos sacrificios y se hacía la lectura de la ley. Iban todos a escuchar la ley de Moisés. Y se hacían, como les digo, muchos sacrificios, se traía cosecha, era un tiempo de celebración. Entonces tienen la visual aquí, o sea, viene todo el mundo básicamente. Era hasta obligación de todos los varones israelitas, tenían que estar ahí. Si tú eras hombre y judío, tenías que estar ahí. No tenías opción. Entonces estamos viendo una fiesta donde vienen
todos los judíos. Y no solamente eso, habían gentiles también, porque esta era la única fiesta abierta para sacrificios para gentiles. Están captando la idea del tremendo evento, de cuántas personas hay. Y por eso los hermanos están diciendo, ya Jesús, si tú realmente eres quien eres, hace tu obra ahí, en medio de ese público. Y ahí te van a creer. Y realmente eso es una oportunidad tremenda para Jesús. Pero como vamos a ver, Jesús sí se revela en esa fiesta, pero no según los planes de los que están alrededor de él, no según los planes de su hermano o de los judíos. Se va a revelar de su propia manera. De las ceremonias, habían ceremonias particulares de la fiesta, y hay dos ceremonias en particular que nos van a dar todo el contexto y el significado de lo que vamos a ver del Yo Soy. Vamos a la siguiente imagen. Una de las fiestas, de la ceremonia, era la ceremonia de agua. ¿Y qué sucede aquí? Temprano en la mañana, los sacerdotes salían y iban al estanque de Siloé, que era una fuente que se alimentaba era un estanque que se alimentaba de la fuente de Gihón. Y ellos bajaban ahí y la gente iba con ellos tocando instrumentos, flautas, trompetas, de todo. Iban cantando, y los sacerdotes, cuando ellos iban bajando y sacaban el agua, sacaban una fuente grande de agua, los sacerdotes cantaban Isaías 12:3, que dice: con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. El estanque de Siloé era el único estanque de agua fresca, y era el único estanque que usaban también para hacer ceremonias de lavado, de limpieza. Entonces era el agua más pura, por decirlo así. Entonces los sacerdotes viajaban y tienen que tener la visual. Todas estas cosas tienen que usar su imaginación divina, les digo yo. Usen la imaginación divina que Dios les dio y vean esta escena. Bajan los sacerdotes, la gente alrededor. ¿Se acuerdan de cuánta gente hay aquí? Cantando, gozando, y los sacerdotes cantando: con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Y sacaban agua, y mientras ellos iban caminando, la gente iba cantando del Salmo 113 al Salmo 118. A nosotros que nos cuesta memorizar los versículos bíblicos, ellos se los cantaban todos. Y iban cantando con ellos, y llegaban al templo, y en el templo los sacerdotes invertían el agua arriba del altar, junto con el vino. Había vino también, tenían dos fuentes. La idea de esto era una visual para todo el pueblo de Ezequiel 47 y Zacarías 14. ¿Qué son esos pasajes? Son profecías del Antiguo Testamento. En particular, por ejemplo, Ezequiel 47 da una visión. Dios le da una visión a Ezequiel donde del templo, y del templo sale agua. Y son aguas vivas. Y como vamos a ver, Jesús mismo cita el pasaje de Ezequiel. Y es una visión del templo de Dios, que es la presencia de Dios, y agua saliendo del templo y recorriendo por todas partes. Zacarías 14, y lo vamos a ver más en detalle después, también da una visual de aguas saliendo. ¿Qué significa esta visión? El Espíritu Santo que va a llegar, y del Espíritu Santo vemos la presencia de Dios expandiéndose. Vemos cómo la presencia de Dios ya no se limita a un templo, empieza a expandirse por todo el mundo y empieza a cubrirlo todo. Entonces los judíos hacían esta ceremonia para recordar ese pasaje, porque era un pasaje de esperanza, era una profecía de esperanza, de que algún día la presencia de Dios, esa columna de fuego, iba a expandirse por todos los lugares. ¿Cuál es la visión? Un reino universal de Dios. No solamente hay un pequeño reino, no. Era Dios sobre toda la tierra. Era la presencia de Dios sobre todos. Era la restauración de Israel representado ahí. Ahora, como vamos a ver, ellos lo entendían de una manera más individualista, nacionalista. Pero Jesús va a cambiar. Como siempre hace Jesús, toma y cambia todo. Te demuestra realmente lo que es el plan de Dios. Entonces tenemos esa visual. Están las fiestas de los tabernáculos. Ahí están los sacerdotes sacando agua. Y lo interesante es que en el último día, el séptimo día, porque después el octavo día era como una conclusión, el séptimo día era ya la tremenda fiesta. En el último día, el séptimo día,
hacían 7 veces esta cosa del agua. Entonces se imaginan cuánta agua había sobre ese altar junto con el vino, y era el mismo vino que se usaba para los sacrificios. Es esa visual de lo que Ezequiel nos presentaba, y es en ese momento que vamos a leer lo que sucede ahora. Si tienen sus Biblias, vamos a la siguiente imagen, Juan 7, del versículo 37 al 42. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz. Ahí está el sacerdote invirtiendo el agua, está toda la gente cantando, y cuando llegan al final cantando el Salmo 18, están invirtiendo el agua, y ahí Jesús se para y grita, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Ezequiel 47, ahí está citado. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. ¿Se acuerdan con los panes? En la reacción, aquí está nuestro profeta, nuestro líder político. Otros decían: este es el Cristo, el Mesías. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Es interesante lo que sucede aquí, pero ven la escena, o sea, es en ese momento que Jesús grita y dice: si alguien tiene sed de mí, que venga. Yo tengo agua viva. Y ahí está la gente. Y como les digo, esta es una celebración donde también no solamente se recordaba la presencia de Dios, se celebraba la futura esperanza de la venida del Mesías. Y ahí escuchan a un hombre que se para y dice: si alguien tiene sed, que venga a mí. Entonces empieza el debate. Lo interesante es que empiezan también a acusarle y dicen: ¿cómo va a ser este el Mesías? Si la palabra dice que el Mesías va a salir de la descendencia de David, va a salir de Belén. Este hombre viene de Galilea. Esto nos muestra la ceguera de la gente muchas veces, porque podrían perfectamente haber averiguado más, preguntado más, y podrían haber recibido respuesta de la identidad de Jesús, pero se quedan ¿con qué? Con lo que ellos quieren creer de Jesús. Hay mucha gente que es así hoy en día. En vez de buscar más, de preguntar más, de buscar más, ya, si Jesús dice ser quien es, voy a averiguar. Y no, se quedan aquí. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús sí vino de Belén. ¿Se acuerdan dónde nació Jesús? En Belén. Si se habrían dado el tiempo de realmente conocer a Jesús, habrían sabido eso. No se quedaron, no, él viene de Galilea. ¿Por qué dicen eso? Porque Jesús nació en Belén, pero no se crió en Belén. Se crió en Nazaret. Por eso es Jesús el Nazareno. Pero él sí nació en Belén. Jesús cumplió la palabra tal cual. Y era descendiente de David. Interesantemente también ellos acusan y dicen: ningún profeta viene de Galilea. Mentira. Tenemos dos, Jonás y Oseas. Eran dos profetas que sí vinieron de Galilea. Pueden ver lo ciego que están, pero más que ciego es ser duro de corazón. Ni siquiera admitir su propio error. Y lo más interesante es que los dos profetas que sí salieron de Belén, de Galilea, Jonás y Oseas, los dos tienen tremendo simbolismo con Cristo. ¿Por qué? Porque Jonás estuvo en un pez por ¿cuántos días? 3 días y salió. Y Jesús mismo toma eso para reflexionar de su persona, de que él va a ser resucitado en 3 días. Y Oseas nos da una profecía de una resurrección en 3 días. ¡Qué tremendo! Y ellos no lo ven y dicen: no, ¿cómo va a salir un profeta de Galilea? Ahí están los dos y ya te estaban hablando de Cristo. Y ustedes no quieren ver. El argumento continúa. Después de eso los líderes se apartan, se arma todo un argumento entre ellos de ver si alguien cree. Algunos como que están dudando, otros dicen: ¿cómo vas a creer? Y ahí donde ellos dicen: ¿cómo va a salir un profeta de Galilea?
Y sale Nicodemo, un personaje que ya conocemos si han leído el Evangelio de Juan, sale en el comienzo, y Nicodemo los detiene porque ellos quieren ir a prender a Jesús y llevárselo arrestado, pero él dice, no, el hombre tiene derecho a tener un juicio, a defenderse. Entonces queda el argumento ahí, acusan a Nicodemo de creer en Jesús, ¿qué estás haciendo? Y después queda inconcluso y cada uno se va para su casa. Algunos enojados, otros curiosos, algunos dudando, pero ahí queda. Después de esta escena, si ven en sus Biblias, es un poco como una nota aparte, van a ver que sale el evento de la mujer adúltera, sorprendida, y la quieren apiedrar. Muchos de ustedes conocen esta historia. Yo no voy a entrar a eso hoy día, simplemente porque ese texto no estaba incluido en los primeros manuscritos de Juan. Entonces, lo más probable es que ese evento nunca fue intencionado en el Evangelio de Juan. Ahora, antes que me digan, pero ¿cómo? Esa es mi historia favorita de la Biblia y me estás diciendo que no es, y yo no sé, me encanta esa historia de la mujer adúltera porque cualquier cosa, lo más probable es que sí sucedió ese evento, porque el lenguaje, la presentación de Jesús es compatible con los Evangelios. Es solo que lo más probable es que no sucedió en este instante. Y si ven en su Biblia, cuando termina esta escena de la ceremonia del agua, después entra la mujer adúltera y como que hay como que no encaja del todo, y después continúa, y lo que continúa después, que es el yo soy la luz, como que eso encaja más con lo que va aquí. Entonces, simplemente para aclarar, ¿por qué no voy a leer esa parte? Simplemente porque no estaban los manuscritos primero, pero eso no significa que no sucedió. Es solo que Juan, el autor original, no lo intencionó para su evangelio, fue agregado más tarde. Ahora, tarea para la casa, para los que les gusta, hay una razón por la cual después fue insertado aquí. Y yo tengo mi teoría del por qué cuando uno lo lee puede ver ciertas conexiones. Así que a los valientes que les gusta estudiar la Biblia solo y estudiarlo ahí, les animo en su casa, lean ese pasaje y traten de ver por qué habrán insertado esa historia ahí, de la mujer adúltera, y cómo se conecta con los eventos de la fiesta de tabernáculo de Jesús. Y se van a sorprender, creo que les va a ser de bendición. Siguiendo con eso, otra ceremonia de la fiesta de tabernáculos que nos va a dar el fundamento del yo soy, si vamos a la siguiente imagen, era la ceremonia de la luz. Y esta es importante porque esto nos va a dar la base de nuestro yo soy. Este era la última ceremonia del día, lo hacían todas las noches. ¿Y qué sucedía aquí? Alrededor del templo habían 4 como columnas gigantes, eran ya como 25 26 metros de grande, y cada una tenía 4 fuentes. Básicamente estos eran candelabros gigantes, y habían ahí 4, entonces 16 en total de fuentes alrededor. Y lo que sucedía en el atardecer es que mandaban a jóvenes que eran descendientes de sacerdotes, que eran del linaje de sacerdotes. Ellos subían en una escalera y llenaban de aceite estas fuentes, y los sacerdotes los prendían. Vamos a la siguiente imagen. ¿Y qué sucedía? Se alumbraba todo en la noche. Tienen la visual acá ahí. Se alumbraba todo el templo y la luz se expandía hasta salir afuera. ¿Qué era el significado de esto? ¿Se acuerdan de la columna de fuego? Era el propósito de esta celebración. Entonces ellos hacían esto en la noche, y como ¿se acuerdan? Les digo que ellos estaban viviendo ya en estas mini tiendas, mini carpas, y entonces estaban reviviendo los 40 años en el desierto, y en la noche hacían esto para recordar esa columna de fuego, la presencia de Dios. Y cuando hacían eso, la gente cantaba y bailaba y había gozo. Un gozo tremendo, era para recordar la presencia de Dios, se alumbraba todo. Ahora, como les dije, la fiesta no era solamente para recordar lo que ellos vivieron, era una fiesta para celebrar una futura esperanza de un Mesías que iba a venir, de una restauración de Israel. Pero es en este momento, prendieron estos tremendos candelabros por todas partes, y la gente está bailando, y ahí es donde sucede el yo soy que vamos a ver. Vamos a la siguiente imagen. Con esa visual en la cabeza, leemos lo que sucede en Juan 8, del 12 al 20. Jesús
vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Siguiente imagen. Seguimos. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, conoceríais también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie le prendió, porque todavía no había llegado su hora. El lugar del tesoro es exactamente la sección donde estaban prendidas los tremendos, o sea, estaba ahí en el medio. Entonces ahí está Jesús, ahí están los 4 candelabros alumbrando, la gente gozando, recordando lo que Dios hizo por ellos, y también esperando y con una esperanza tremenda de lo que va a suceder. Y ahí Jesús se para y grita nuevamente: yo soy la luz del mundo. En ese momento lo dice. Y empieza, como siempre es el patrón, el argumento y el conflicto con los líderes judíos. Si siguen viendo en su Biblia, el argumento con ellos continúa. Y es en ese momento, si se acuerdan en la primera sesión que tuvimos, cuando Jesús se arma un argumento entre ellos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Y Jesús los confronta. Y es en ese momento que Jesús después dice: antes que Abraham naciera, yo soy. Y ahí ya están listos para matarlo, porque eso no se puede decir, no te puedes identificar con el yo soy, con el gran yo soy. Entonces sucede después de esto. Pero, ¿qué significa este yo soy la luz del mundo? ¿A qué se refiere Jesús? Si se acuerdan, cuando hacían la ceremonia del agua, una de las imágenes detrás de esa ceremonia era Zacarías 14. Vamos a la segunda imagen. Y si lo tienen en su Biblia lo pueden ver acá. Zacarías dice así: y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él, y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. Está hablando de un tiempo terrible, el tiempo básicamente de exilio, pero ahora va a hablar de una restauración. Será un día único, conocido solo del Señor, ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. ¿Qué está diciendo? Estas aguas van a cubrir todo y van a estar cubriendo todo el tiempo. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. La misión es un reino universal. Los israelitas lo entendían como: después del tiempo del exilio, aquel día, aquí va a llegar la restauración. Pero como vamos a ver, esto nos estaba apuntando a otra imagen, una imagen muy distinta de lo que los israelitas tenían en mente. Y como ven, es una visión del reino universal de Dios, no solamente de Israel, es universal. Pero la verdadera imagen detrás de este yo soy está en una profecía de Isaías. Y esta era una profecía que los israelitas, los judíos, cantaban y hablaban de en el tiempo de la fiesta de tabernáculos. Y lo vamos a leer aquí. Vamos a la siguiente imagen. Isaías 42. Esta es una profecía de Jesús, del siervo. Y vamos a ver, y empiezan a notar las ciertas palabras que encajan totalmente con lo que Jesús está diciendo en Juan. Esta es la profecía de Isaías. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz.
ni hará oír su voz en la calle, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia, no se desanimará ni desfallecerá, hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y su ley esperarán las costas. Siguiente imagen. Así dice el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que por ello andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Están viendo aquí la imagen de un siervo que es una luz para todas las naciones, no solamente Israel. ¿Se acuerdan que en esta fiesta estaban incluidos quiénes? Los gentiles. Y ellos escuchaban esto, una luz para todas las naciones. Seguimos en el pasaje. Para que abra los ojos a los ciegos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué estaba haciendo? Sanando. Para que saque de la cárcel a los presos. Ahí no puedo dejar de pensar en Pablo y Silas. Y de la prisión a los que moran en tinieblas, a nosotros mismos, cuando nos sacó de la oscuridad. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. He aquí las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, os las anuncio. Entonces, ¿la profecía qué es? Un siervo que viene, un siervo que es una luz para todas las naciones, un siervo que trae cosas nuevas. Interesantemente, Isaías sigue con esta imagen en otra de sus profecías. Isaías 49, siguiente imagen. Escuchadme, islas, y atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. He hecho mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me he escondido. Me ha hecho también como saeta escogida, y en su aljaba me ha escondido. Y me dijo, noten esta parte, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Siguiente imagen. Y yo dije, en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo. Siguiente imagen. Para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes. Lo verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán, a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. La visión no es solamente de un Israel restaurado. ¿Quién le dice? Poca cosa que te escojas solamente para salvar a mi pueblo Israel. Mi pueblo es más grande. Tú vas a ser luz para las naciones. Mi reino se va a expandir por todo el mundo. Y a pesar de que hay muchos que aborrecen tu nombre, que aborrecen el nombre del yo soy, que lo detestan, reyes se van a levantar y van a dejar coronas al frente de él. Aleluya. Líderes se van a postrar delante de este siervo por todo el mundo. Amén, gloria a Dios. Esa es la visión, es una visión del reino universal de Dios. Aleluya. ¿Cuál es el problema que tenían los judíos en este momento? Es que ellos veían esta profecía y la transformaron en algo muy nacional. Porque ¿qué dijo? Te he escogido mi siervo Israel. Es interesante. Al siervo le llama Israel y después dice Israel va a salvar a Israel. ¿Empiezan a entender la frase yo soy la vid verdadera? Israel va a salvar a Israel. Pero ¿quién es este Israel? La luz de las naciones, el siervo escogido.
el que va a representar a todo Israel, el único que puede ser el Israel perfecto, pero no solamente para Israel, para todas las naciones. Ahora, lo poderoso de esta imagen, que es poderoso, porque cuando Jesús grita, yo soy la luz del mundo, la gente está viendo esta imagen de Isaías. Y ellos empiezan a pensar, obviamente, quizás el Mesías, el rey político, el que nos va a restaurar. Y como siempre, como nosotros somos muchas veces, no captamos la visión grande de Dios. Los planes de Dios siempre son más grandes de lo que tú esperas y ves. Uno siempre toma lo que Dios ha hablado y lo hace muy individualista. Lo que Jesús va a hacer por mí, lo que Dios va a hacer por mí, por mi vida. Y Jesús cambia todo y dice, esta foto es más grande. Esta foto se expande por todo el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a la siguiente imagen. Nuestro autor es Juan. Juan, el discípulo amado. Juan, que estuvo con Jesús desde muy joven, era el discípulo más joven. Y se acuerdan que les dije, él fue el último en morir, el único que no fue un mártir, murió de causas naturales, lo más probable como un hombre viejito, pero sin haber sufrido mucho por la causa de Cristo. Tenía cicatrices en su cuerpo como evidencia de lo mucho que sufrió por él. Y se acuerdan, y lo hemos hablado, en sus últimos años, ahí está Juan, exiliado en la isla de Patmos, solo, abandonado. Y es ahí donde el yo soy se le aparece. Su Señor, Jesús. Y se le aparece Jesús y le da una visión. Y le dice que escriba esta visión que le va a dar. Y ahí tenemos el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis tiene solamente que ver con Jesús. Es todo de Jesús. Pero hay una cosa muy en particular de Apocalipsis y se conecta totalmente con lo que estamos hablando de Jesús como el yo soy la luz del mundo. En los últimos capítulos de Apocalipsis, en capítulo 21, se nos da una imagen. Y si quieren abrir su Biblia, lo pueden ver ahí en el Apocalipsis 21 para que si quieren leerlo, no lo vamos a leer entero, yo les voy a dar la idea. Pero nos da una imagen de nuevo cielo, nueva tierra. Y en esa nueva tierra, una nueva Jerusalén. No es la Jerusalén del Antiguo Testamento, ni siquiera es la Jerusalén del tiempo de Jesús. Es una nueva Jerusalén. Y es una visión tremenda. Y dice que ahí está todo el pueblo de Dios, de todas las naciones. Y dice que Dios mismo baja, por fin, y habita con su pueblo. Puede bajar porque un siervo fue perfecto, porque un siervo pudo cumplir esto. Y lo interesante, ¿se acuerdan de la ceremonia del agua? ¿Se acuerdan de cuando Jesús dice, si alguien tiene sed? En Apocalipsis 21:6 se dice, él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente a la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Se cumple. Jesús dice, si alguien tiene sed, venga a mí. Y todos los que creen en esta nueva visión, todos los que han creído, el pueblo de Dios reunido, cuando este mundo y todo su pecado ha sido destrozado, cuando la muerte ha sido vencida, hay una visión del reino universal de Dios. Y ahí Jesús se para nuevamente y dice, yo soy el alfa y el omega. El que tiene sed, venga a mí. Pero aún más, hay una imagen tan bella, tan hermosa. Vamos a la última imagen. Y dice así en Apocalipsis 21. Y está hablando Juan. Y no vi en ella templo alguno. El tabernáculo no es necesidad ya, porque su templo es el Señor. Gloria a Dios. El Dios todopoderoso, el yo soy. Y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Yo soy la luz del mundo. Ahí está. Y las naciones, no solamente nosotros, no solamente los judíos, las naciones andarán a su luz. Aleluya. Y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Gloria a Dios. ¿Has tenido un día terrible? ¿Has sufrido?
¿Alguien te hizo daño? ¿Perdiste un ser amado? ¿Estás pasando por un tiempo terrible? Va a llegar un día que no habrá noche. Ya no habrá dolor. No habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Ven la visión? La esperanza que tenemos nosotros también. No solamente los judíos que estaban alumbrando ahí y recordando la columna de fuego y esperando el Mesías. Es nuestra visión también. Si sientes dolor ahora, adivina qué, va a llegar un día. No va a haber oscuridad. Y la luz, el Cordero, va a ser la luz. Hebreo nos dice, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Shekinah, la gloria de Dios. Cuando fue crucificado, glorificado, la gloria de Dios, a pesar de que fue día oscuro, la luz alumbró ese día. Porque la luz alcanzó. Vamos a la última imagen. ¿Por qué es importante esto? Vemos los judíos, ellos insistían en un líder político y Jesús les cambia todo y les dice: esta cosa es más grande. La restauración no es una restauración terrenal de Israel en Jerusalén. La visión de Ezequiel de las aguas es lo que vimos en Apocalipsis. Es una visión de todo el mundo, todas las naciones reconociendo quién es el Yo Soy y adorándole. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque el gran Yo Soy nos dio una comisión y nos mandó a hacer luz también. Y nos mandó a buscar, a alcanzar. No es opcional. Nos llamó a alcanzar, a ser discípulos, a traerlos a la luz de Cristo. Porque Él dijo: yo soy la luz, y después dijo: tú eres la luz también. Yo te di de mi luz, el Espíritu Santo está en ti. Tienes una misión. ¿Por qué es importante? Porque la historia no se trata de ti, ni de mí. No se trata de Chile nada más. No se trata de Israel nada más. Queremos que todas las naciones estén en esa imagen. Cuando vemos esa visión, yo quiero ver a todo el mundo ahí. Que no falte nadie. Si tienes familia, hijos, amigos que no conocen a Jesús, tienes una visión. Porque tú quieres que estén ahí ese día. Tú quieres que estén ahí adorando al Dios, al Yo Soy, y recibiendo la luz del Cordero. Porque no habrá noche. Y la visión es grande. Tenemos muchos extranjeros que están llegando a Chile. En vez de criticar, en vez de juzgar, en vez de hablar mal de ellos, mostrémosles la luz. Porque la visión no es los chilenos solamente, la visión es todas las naciones. Si tienes un familiar, un amigo que es diferente a ti, adivina qué, si él acepta a Cristo, si ella acepta a Cristo, va a estar en esa visión. Acostúmbrate. Porque son todas las naciones, todas las razas, todo tipo de personas, con tal de que ellos acepten la luz, con tal de que ellos le digan sí a Cristo, a Jesús, y lo reconozcan como Señor. Quizás van a ser muy distintos a ti, pero adivina qué, la visión no es cerrada. Dice todas las naciones. El Mesías viene ¿para qué? Para todo el mundo. No solamente para Israel, para todo el mundo. Y nos llama a ser luz. Como les dije, van a haber gente alrededor, quizás en esta misma habitación, que son distintas a ti. La visión es grande, es todas las naciones. Van a llegar más extranjeros a Chile. Prepárense. No lo vean como algo negativo. Véanle, qué bueno, tengo oportunidad de predicar a más personas. Tengo la oportunidad de ir y hablar con gente de otra raza, de otra cultura, y en una de esas me encuentro con un hermano en Cristo. ¡Qué gozo! Dejemos de tener esa visión cerrada. Dejemos de ser, no, es Jesús y yo nomás y nos quedamos aquí. No, la visión es grande. Por eso tenemos este centro de ministerios MAI, porque queremos que todos los niños estén en aquel día adorando al Yo Soy.
Que ninguno se pierda, que estén ahí. Hoy día vamos a celebrar a una personita muy importante. Gloria a Dios, que tiene padres que van a ser luz para ella. Y queremos que eso suceda en todo el mundo. Tu cristianismo no es tú y Jesús. Tu cristianismo no es tú y tu iglesia. Tu cristianismo significa tú sirves a la luz del mundo y te llama a ser luz. Toma esa visión. Toma esa imagen. Porque va a llegar un día en que estaremos todos bajo la luz del Cordero y no habrá dolor. Todos sabemos de sufrimiento. Todos hemos llorado. Todos hemos tenido dolores que ni siquiera podemos expresarlos. Pero la luz llega. La luz llega. Y tenemos una misión. Ser luz también. Para todas las naciones. Para todas. Que eso sea nuestro llamado. No nos limitemos. Les invito ahora a que oremos. Y que oremos para que Dios cambie nuestra mentalidad, porque somos tan cerrados de mente. Y me reconozco como una. Me cuesta muchas veces ver la visión grande de Dios. Me quedo solamente en mi vida, en mis cosas, en mis problemas. Y Dios dice, no, yo he venido a salvar al mundo. Y te he llamado a ti para ser las manos y los pies de Cristo alrededor de todo el mundo. Les invito a orar ahora. Oremos juntos y pidámosles al Señor, pidámosles al Yo Soy, a la luz del mundo, que nos ayude a alumbrar también. Y si te sientes incapaz y si sientes que no entiendes, entonces pídele al Señor que su luz se haga real en ti ahora y búscale. Oremos, hermano. Señor, gracias Padre por enviar a tu Hijo. Gracias porque la luz